Eugenia, Gerardo, qué gusto en volver a vernos por estos medios electrónicos después de tantos meses de no habernos visto cara a cara. Pero ¿Cómo, bueno, estamos en lo mismo de siempre, los libros. cómo estás, Horacio, Yes. Eugenia? ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Después de tanto tiempo de no verlos, bueno, nos estamos aplicando en esta tecnología. Qué gusto verlos y qué gusto poder hablar de libros con ustedes. Nosotros como apasionados de la lectura, siempre tenemos muchas cosas que hacer. Eugenia, ¿cómo has estado? Pues muy bien, muy atareada, pero pues con mucho entusiasmo por hablar de libros de nuevo con ustedes, que ya hacía falta la reunión. Claro. Muy bien. ¿Y qué Desde libros luego que sí. traemos atorados ahí? De todos los libros que hemos estado leyendo y de todos los libros que nos están picando la curiosidad, ¿de qué libro vamos a hablar esta sesión? Bueno, creo que vale la pena comenzar con el libro que tú nos hiciste favor de prestar. Bueno, Mm. de los muchos que nos has hecho favor de prestar, el libro de Harari, eh, de dioses, De animales a dioses, no, de sí. animales a dioses. Sí. Creo que es uno de los libros de todos los que se publican anualmente y de los últimos que se han publicado en las últimas décadas, creo que es de los libros que tiene una mayor capacidad de preocupar a las personas, de hacerlos dudar de todo el cúmulo de conocimientos que ha sido acumulando a lo largo de los años y creo que por eso vale la pena platicar de ese libro, básicamente para quitármelo de la mente que a veces despierto en la noche y digo, pero es que cómo y este concepto y es que no es cierto. Entonces, creo que es de esos libros que, como dicen los psicoanalistas, que hay que elaborar. Sí. No puede uno dejarlo así porque sigue dando vueltas en la mente. Básicamente, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que sigue dándote vueltas? Su capacidad para sintetizar desde el Big Bang, es que va desde el Big Bang, además, el primer párrafo es impresionante, a mí me llama la atención como dice 13.500 millones de años. Aparece la materia y la energía, inicio de la física. Aparecen los átomos y las moléculas, inicio de la química. 4.500 millones de años aparece el planeta Tierra. 3.800 millones de años aparecen los organismos, inicio de la biología. 6 millones de años, última abuela común de humanos sin chimpancés. Y así se va la primera página, o sea, puntualizando perfectamente. Entonces, ¿qué te sorprende, Horacio? Su capacidad para sintetizar algunas de las ideas que plantea, la manera poco ortodoxa, pero perfectamente sistemática de desmenuzar, de desensamblar la historia de la humanidad. Mira, yo hace años leí uno de los tantos libros que se publicaron sobre la ley de Murphy y había Sí, una de ellas que me pareció especialmente golpeadora sí. en cuanto a que decía, en el principio no había nada y explotó. Ahora sí que la teoría del Big Bang. Claro. Ah, no hay un origen, todo está en santa paz, y explota. Bueno, esa frasecita me ha durado muchos años, décadas ya, ahí en un resquicio de la mente. La cuestión aquí es que a la hora que Harari me esquematiza o nos esquematiza el devenir de nuestra especie, es más, no de nuestra especie, de la vida, del universo, y nos lo pone uno sobre otro o uno tras otro, y no nos queda más que preguntarnos, bueno, originalmente sigue existiendo ese postulado de Morphy. No había nada y explotó. Ah, ok, explotó. Y ahora a ver qué ha pasado desde que explotó para Claro, acá. sí, sí, sí. Hay la teoría, llamémosle pesimista,
pero también tiene sus bases en la física, la ley de la entropía, Ujú. que también Murphy define de una manera bastante jocosa, de que, bueno, ¿qué es la ley de la entropía? Ah, pues que cuando abres una lata de lombrices, para volver a meterlos en el bote, necesitas un bote más grande, que no te caben. Claro. Entonces, ese concepto de que todo sistema tiene dentro de sí mismo su propia elementos de autodestrucción Ujú. o de renovación, y eso lo trasladamos a ese recorrido que hace Harari de, pues, hablando ya más puntualmente de la historia de la humanidad. Sí, eh, de animales a dioses. Allí están todos los elementos, pero así como hemos querido pensar que la Sí. humanidad tiene una tendencia siempre ascendente, siempre a mejorar, vemos que, pues que no siempre es así, a pesar de que uno de los capítulos sí menciona que sí vamos para adelante, pero mucho es de repetición y mucho es de, de equivocaciones y la tendencia, o más bien la opinión de muchos es que estamos en el punto crítico o en el, como dicen en las películas, en el punto de quiebre, en el Ujú. que o evolucionamos o nos extinguimos. Y si nos extinguimos, nos llevamos de encuentro a todas las especies o a prácticamente a todas las especies que nos acompañan en este momento de la, de la evolución. Fíjate que a mí me llama la atención una de las conclusiones que plantea Harari aquí, que es la especie humana es un accidente más en la vida de la Tierra. Existieron los mamuts, existieron los dinosaurios, existieron el megalodonte, existió cualquier cantidad de plantas y de animales. De hecho, plantea en alguna parte que solamente el 2% de los seres vivos continúan, a partir del momento en el que aparece el hombre sobre la faz de la Tierra, existía un cierto número de seres vivos. Sí. Desde aquel momento que él lo marca más o menos hace 170.000 años. Desde entonces a la fecha, marca hace 200.000 años. De hace 200.000 años a la fecha solo queda el 2% de los seres vivos que existían hace 200.000 años. Ujú. Nosotros somos la especie más destructora y devastadora de todas las que han existido en la historia de la Tierra, pero somos una especie de paso. 200.000 años para 4.500 millones de años que tiene la Tierra y que en la expectativa es otros 4.500 millones de años. Todavía tenemos nosotros porque dependemos de la luz del Sol y al Sol le quedan 4.500 millones de años. 200.000 no es nada. O sea, la Tierra está muerta de la risa. Momento en el que nosotros nos creemos los dueños de la naturaleza, el momento en el que la Biblia tuvo la maravillosa idea de decir en el Génesis, enseñoreaos de las aves y de los peces, gobernaos sobre ellas, que les sirva de alimento, pues lo que hicimos exactamente fue eso. Como lo dijo Dios, desde el cristianismo, pues Claro. cañangas para acá, y somos los dueños de la naturaleza, lo cual es más falso que nada, pero en cada una de las tradiciones religiosas existe una idea más o menos semejante. Es falso, en realidad somos un accidente más de la Tierra. Vamos a pasar después de nosotros, suponiendo que el tiempo fuera cronológico, que el tiempo fuera lineal, después de nosotros vendrán, sepa la bola qué clase de seres, y así vamos a seguir hasta que la Tierra se empequeñezca como las supernovas y vuelve a explotar todo lo demás, o sea, y lo haga porque se va a acabar el sol. O sea. A mí me llamó mucho la atención, bueno, ya Gerardo, desde que lo conozco, casi casi que está insistiendo que leamos este libro. Sí. Y yo en otro curso que tomaba, lo volvieron a citar y dije, bueno, ya es momento de ir a él. Yo todavía no acabo porque, bueno, se me atravesó el semestre de locura,
pero a mí me está sirviendo mucho este libro para una materia, bueno, para todo, ¿verdad? Pero para una de las materias que se llama literatura clásica, que es literatura de la antigüedad, donde vemos pues las primeras manifestaciones literarias, etcétera. Y yo pienso que es una obra que, bueno, además de tocar estos puntos como de las grandes preguntas que de Claro, la historia de la humanidad, también rompe con muchos mitos. O sea, por ejemplo, es esta idea de que no evolucionamos para el mal porque estamos destruyendo el planeta. Bueno, pues, o sea, él te cuenta que desde que la época de la prehistoria ya estábamos destruyendo el planeta, o sea que claro, llegamos al continente americano, o sea, en muy poquito tiempo desaparecieron casi todas las especies de mamíferos mayores Gigantes. de 50 kilos, algo gigantes, así claro, dice. claro, O sea, porque pues se los comían, entonces por eso desaparecieron toda la fauna y luego lo que te va contando de la agricultura, ¿no? Que para él es como claro, una gran estafa, o sea, que claro. fue hacia atrás y a mí me llama mucho la atención esta insistencia en el periodo de los, bueno, de este periodo así como prehistórico, porque fue mucho tiempo, pues fue más tiempo del que tenemos registro de la historia, muchos miles de años, y cómo nos muestra ciertos datos que yo los compartí en clase y es muy ilustrativo. Por ejemplo, esta figura antropomórfica que está en África, que es de un hueso de mamut, que tiene Sí, 30.000 años. Entonces dice, tú podrías conversar con un hombre de hace 30.000 años, porque ya era un sapiens, ya era de nuestra claro, especie, pero era otra claro, visión que tenía porque su vida tenía, estaba sostenida en ser cazador-recolector, pero dice que tenían una mejor dieta, vivían mejor, tenían más tiempo, obvio, bueno, no mejor, ¿verdad? Tenían muchas enfermedades, etcétera, pero tenían más claro, tiempo para platicar y que a través de esa conversación, del chisme, del día a día, empiezan a florecer todos estos mundos imaginarios y a sostener todas estas, o sea, todo lo que ahora conocemos como humano, que es fantasioso, ¿no? O sea, Ujú. cosas claro, imaginarias, no estoy hablando solo de dioses o de espíritus, o sea, de que ahora pues también lo trasladamos, ¿no? Como el dinero, que es, o este sentido de patria, o sea, todas estas cosas que inventamos y para donde volteemos, pues no es algo natural, ¿no? O sea, son cosas que salen de estas fantasías. Entonces, o sea, es un libro que plantea, que rompe muchos mitos, que plantea muchas preguntas y que tienes ganas de estarle discutiendo todo el tiempo porque pues, a uno te enseñan como muy light la historia y te enseñan otra sí, historia. Entonces es un libro que sí te hace pensar bastante sobre este periodo de cómo se conformó o sea, muchas cosas que ahora tenemos, ¿no? O sea, ¿por qué nos damos estos atrancones de comida calórica? Ah, pues porque en esa época, si alguien encontraba por ahí un árbol de higos, pues, como quién sabe hasta cuándo podría volver a comer, pero se los comía Claro. y no esperaba que alguien más viniera. Entonces va marcando también las otras especies de humanoides que existieron, y cómo fue sobreviviendo el sapiens y cómo muchos de los animales no evolucionaron para un depredador como nosotros. Entonces, bueno, claro. hay muchas cosas ahí muy curiosas que el libro te hace pensar. Sí, y yo regreso a tres ideas fundamentales ahora que lo acabas de mencionar, Eugenia, el de la agricultura. En realidad plantea Harari que nosotros no domesticamos al trigo o al maíz. Fue el trigo y el maíz el que nos domesticó a nosotros. Nosotros tenemos tres grandes inventos: el lenguaje, el dinero y Dios. Es decir, cómo nos comunicamos, cómo interactuamos y en quién creemos para que nos defienda. Eso es, me parece, una de las tres grandes aportaciones de todo el libro. Nosotros inventamos cosas, el gran invento es ese y partimos justamente de porque somos seres con capacidad de abstracción. Miren, aquí tengo, a ver si se alcanza a ver, Sí, cómo no. la Venus de Willendorf, que es esto, datada hace 27.500 años, 27.500 años. Hace ese tiempo que ya teníamos la capacidad de abstracción y por lo tanto teníamos la capacidad para inventar el lenguaje, el dinero, la creencia en lo que no se ve. Voy a conectarla.
Perdón, Horacio, ¿quieres? Perdón. No, y que sí, o sea, eso que dices de que la creencia en lo que no se ve Ajá, está más presente, o sea, nunca ha dejado de suceder. O sea, por más escéptico o ateo que te quieras hacer, todo el tiempo estamos confiando en las cosas que no podemos ver o que no tienen, claro, que son fabulaciones de nosotros en realidad. O sea, claro, y a mí eso me hizo bastante ruido. O sea, entonces digo, ¿qué es lo que estoy viviendo? O sea, somos una, como dice Calderón de la Barca, es una ilusión que nosotros mismos inventamos. De todo, la sociedad Sí, inventó, es algo que salió de la imaginación, la idea de organización social, o sea, y que nada de esto existiría sin el lenguaje, ¿no? Que es otro de los grandes misterios, el claro, poder de la imaginación, el arte, y no solo la ciencia, vaya, también es de imaginar otras realidades, la vestimenta, la arquitectura, o sea, prácticamente todo, la comida, lo que comemos, claro. es increíble. O sea, sí, y yo creo que consciente de eso. el elemento básico que él lo menciona y le da el valor es la capacidad de ideación, pero de llevarlo a la colectividad, Sí, porque esa capacidad de entendernos con sapiens de cualquier parte del mundo, aún con idiomas diferentes y con culturas diferentes, sí, es esa capacidad de, sí, es que está lloviendo porque el dios de la lluvia envió, sí es cierto, aquí nos ha pasado, y el diluvio universal, todos esos mitos que se repiten a lo largo de las culturas en distintas épocas de la historia de la humanidad, nos lleva a tener una capacidad de entendernos. Y ya que nos entendemos, pues a actuar en una manera más o menos lineal. Porque si nos encontráramos, no, no vas a tumbar mi bosque y claro, no vas a contaminar mi río. No, no. Sí, pues llégale y yo también y así, y nos vamos y depredamos todo, sí, todos. Entonces, por eso es tan complejo el tratar como dicen los motivadores, de hacer un cambio. ¿Por qué? Porque la tendencia es de el conjunto de la humanidad moviéndose en una misma dirección a partir de los mismos elementos. Él menciona como el gran enemigo de la propia humanidad el sí, capitalismo rampante que evolucionó del gran invento que así lo maneja del dinero. El dinero nos permitió entendernos. Yo te pago, tú compras lo que tú quieres sin tener que andar haciendo trueques, ni tener que ir cargando una cosa, ni ver cuánto valen tus pieles de borrego respecto de mis botes de agua. No, simplemente a todo se le fija el valor y tenemos un medio de intercambio, lo cual es una idea brillante. Sí, pero en el momento que decimos, no, pero es que yo quiero eso y eso y eso y todo lo que veo, más lo que me imagino, más lo que yo quiero que tú no tengas. Entonces, en esa tendencia nos estamos agotando a nosotros mismos claro. como especie y de pasada nos estamos llevando de encuentro a todo el planeta. Lo más chistoso del capitalismo es que nosotros estamos creyendo en la existencia del dinero, que el dinero no existe. Lo más chistoso es eso. Hay una parte que me llamó mucho la atención que dice, si nosotros ponemos en algún sitio todo el dinero que existe impreso, monedas, billetes, lo pusiéramos en un sitio y quisiéramos darle a cada una de las personas que dice que tienen el banco y lo demuestra con una tarjeta, lo que sea, cierta cantidad, no completaríamos, porque todo el dinero del mundo solamente sumaría 6.666.000 millones de dólares. No hay más. No completábamos. Entonces, por más larga que hiciéramos la fila y más poco que diéramos a cada quien lo que tiene, no completábamos. Todo mundo suponemos, partimos de la certeza absoluta y para eso hay leyes que lo confirmen y nos defiendan de que si yo tengo un peso en el banco está obligado a dármelo, pero en realidad no tiene el peso en el banco. En realidad somos más las personas que creemos que tenemos dinero en el banco del dinero que existe realmente en los bancos.
y estamos fundando toda la sociedad en la creencia de que existe lo que no existe. Si nosotros partimos de aceptar esta premisa, entonces sabremos que lo mismo ocurre con Dios. Creemos que Dios existe, todos estamos de acuerdo en que Dios existe, pero ¿dónde existe? O sea, ¿en qué momento podemos nosotros ir a alguna parte y decir, a ver, muéstrenme a Manifiéstate. Dios, manifiéstate? Claro, la iglesia sí, las iglesias distintas, ¿no? La musulmana, la católica, etcétera, han sido tan inteligentes de poder administrar un concepto y de que le paguemos porque administren ese concepto. Durante Eso es lo que, milenios. sí, desde, bueno, eso es lo que habla Harari en este libro, entre otras miles de cosas más. Bueno, entonces, en Pues conclusión, Horacio. es un libro altamente recomendable y siguiendo a sus críticos, es un libro que hay que criticar, hay que desmenuzar, incluso me atrevería a decir que hay que odiarlo para decir, es que esto no es posible, Sí, eso que estás diciendo, mira, aquí tengo yo estos elementos que, bueno, y entonces es uno de los conceptos tan importantes que maneja, es que en el momento en el que decimos, no es cierto, es cuando empezamos a crear conocimiento. No se trata, como dice también de las religiones, en que todo lo damos por hecho. Sabemos cómo se creó el mundo, cuándo se creó, que si la costilla, que si la manzana, que si la culebra, todo lo sabemos. No, en el momento que decimos no sé, es en el momento en el que podemos comenzar a crear un nuevo mundo. muy bien, pues se ha llegado la hora. Eugenia, ¿quieres agregar algo más? Porque siempre andamos nosotros con el tiempo en rastras. No, pues nada más decir que como todo libro también tiene sus cosas debatibles, entonces Claro, me he tardado en leerlo pese a que es un libro ameno, porque de hecho todavía no lo acabo, porque hay muchas cosas que estoy consultando y que le discuto, etcétera, ¿no? Y claro. pues, te hace pensar, y en un momento como en el que estamos viviendo, donde surgen muchas preguntas sobre nuestro futuro, qué vamos a hacer, que pues podemos echar un vistazo a nuestro pasado desde este análisis, pues para tener una visión más clara, ¿no? De qué es lo que puede pasar. Muy bien. Una Sí, lectura. sí, hay que leerlo. Yo creo que sí hay que leerlo. Y sobre todo lo acabas de decir, Eugenia. Es un libro que da material para muchas exploraciones. El primer capítulo lo cerramos y nos ponemos a checar artículos de ciencia, artículos de historia. Abrimos el segundo capítulo y es lo mismo, nos remite a un montón de cosas. Tú decías, Horacio, que no era posible. Tú decías que sospechabas que no era posible que lo hubiera escrito un solo hombre. Yo también lo sospecho. No es posible que lo haya escrito un solo hombre. Bueno, A ver qué entonces, otro día nos prestas un libro igual de bueno. cómo no. Muy bien. Muchas gracias. Un placer volver a verlos. Les mando un Gracias. abrazo muy Gracias. fuerte. Hasta Igualmente. Bye bye. luego. Bye.